Hola, ¿qué tal, amados hermanos? Dios me los bendiga a cada uno de ustedes que están activados allí en Facebook o en YouTube viendo este video. Que Dios me los bendiga. Agradezco de todo corazón usted que se toma su tiempo para poder escuchar esta corta reflexión que vamos a tener en este momento. Déjenme decirles que la reflexión de hoy pues está enmarcada en un texto del Antiguo Testamento. Y es que en horas tempranas estaba escuchando una alabanza que por cierto la compuso y la interpretó un tío mío que además de ser tío, además de ser familia, él también era pastor de una de las iglesias de mi ciudad natal, Olanchito Lloro. Y pues lamentablemente él ya falleció. Sabemos que él pues está en un mejor lugar, que él ha pasado delante de la presencia del Señor porque él en vida, él se esmeró y vivió de acuerdo a la voluntad de Dios, una vida ejemplar, una vida de obediencia como pastor, como esposo, como padre. Bueno, él siempre fue un buen ejemplo. Y la alabanza que él cantaba, esa alabanza pues la compuso basada en los textos de uno de los libros del Antiguo Testamento. Y eso pues me llevó a tomar mi Biblia y a meditar en estos textos que de hecho está en Habacuc, capítulo 3 versículo 17 en adelante. Dice la palabra del Señor: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso dice el profeta Habacuc en estos textos de el versículo 17 y 18. Entonces, al estar meditando en estos textos, pues, por lo menos yo siempre siento esa curiosidad por saber qué es lo que estaba pasando. Entonces, eso me llevó a leer los tres capítulos de Habacuc. Uno siempre casi se enfoca en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en las cartas Paulinas, y siempre dejamos de lado, bueno, por lo menos lo digo por mi persona, casi siempre dejamos algo ignorado el Antiguo Testamento. Hay unas personas que sí son amantes del Antiguo Testamento y se enfocan bastante en ello. Hay otras que mantienen un equilibrio, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Hay otros que más que todo leemos pues el Nuevo Testamento, pero siempre es bueno estar enfocados en ambos, pues si toda es la palabra de Dios, toda ha sido inspirada por el Espíritu Santo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, esto me llevó a tener una lectura no profunda, no exhaustiva de este libro de Habacuc, a lo cual pues yo me tomé la molestia de poder estudiarlo y es precisamente este estudio de este corto libro que yo quiero en este momento compartir con cada uno de ustedes. El profeta Habacuc pues vivió durante las últimas décadas en el reino del sur de Israel. Esta fue una época que fue marcada por la injusticia y la idolatría. Entonces, el profeta Habacuc vio que en el horizonte tenían la amenaza del ejército babilónico. Y esto obviamente no era bueno para nadie, para nadie. Pero a diferencia de otros profetas, el profeta Habacuc no acusa directamente a lo que es el pueblo de Israel. Todas sus palabras en estos tres capítulos están dirigidas personalmente a Dios. A Dios. El profeta viene y presenta una queja. Así comienza el capítulo número uno. El profeta presenta una queja y luego dirige la atención de Dios hacia el sufrimiento y hacia la injusticia que estaba pasando
el pueblo de Israel. Y entonces él demanda una respuesta, le está suplicando a Dios que haga algo, pues. Entonces, el capítulo número 1 y el capítulo número 2 es prácticamente una discusión, se enmarca en una discusión que va y que viene entre Dios y Habacuc. Entonces el profeta viene y presenta dos quejas. Ahí lo podemos ir leyendo. Yo le invito para que usted busque el libro de Habacuc y usted con tiempo lo lea ahí en su casa. Entonces el profeta Habacuc presenta dos quejas, a lo cual Dios le da dos respuestas. Entonces, la primera queja que el profeta Habacuc le presenta a Dios es que la vida en Israel se había vuelto horrible y que las personas, la ley, la Torá, la habían ignorado. E ignorar la Torá o la ley, eso los había llevado a vivir una vida de maldad, con violencia y bastante injusticia. Y todo eso, lamentablemente, era tolerado por los líderes de aquel entonces de Israel. Entonces, viendo todo eso que estaba pasando, el profeta Israel, perdón, el profeta Habacuc se sentía abrumado, se sentía abrumado porque veía mucha violencia, mucha injusticia y él sentía de que Dios no estaba actuando como tenía que actuar. Entonces Habacuc está clamando y pidiéndole a Dios que por favor hiciera algo, pero él no veía respuesta. Pero luego, de repente, vemos que Dios responde a Habacuc y él dice que, o sea, Dios le dice a Habacuc que él está consciente de toda la maldad, de toda la injusticia, de toda la perversidad que su propio pueblo, Israel, está cometiendo. Y le hace saber también que está preparando al ejército de Babilonia para que con su justicia, o sea, la justicia del ejército babilónico, hicieran justicia con Israel. Entonces Dios prácticamente está diciendo que va a usar al temible, al terrible imperio de Babilonia para devorar a Israel por su injusticia y su maldad. Entonces eso nos lleva a otro escenario, nos lleva nuevamente a Habacuc no tomando con agrado esa respuesta que Dios le había dado. Y eso nos lleva a la segunda queja del profeta Habacuc, donde viene y le dice que Babilonia es peor que Israel, que ellos son corruptos, que ellos son violentos, que ellos tratan como animales a todas las personas y que devoran a los pueblos y a naciones para poder construir su propio imperio, porque eso era lo que hacía el ejército de Babilonia. Y así que Habacuc le pregunta a Dios, Dios, tú que eres santo, ¿cómo es posible que vas a usar como instrumento a una nación tan perversa y violenta como Babilonia? Esa es la pregunta que el profeta Habacuc le está haciendo a Dios. ¿Que ¿Cómo era posible que él siendo santo, que él siendo Dios, iba a usar a esta despiadada nación, al imperio de Babilonia, para hacer justicia con Israel? Entonces Dios nuevamente responde a Habacuc y le dice que tome unas tablas y un cincel y que escriba todo lo que ve y escuche, porque le va a dar una visión. Le va a dar una visión. Es una visión sobre un momento señalado en el futuro y que aunque parezca lenta su venida, eventualmente llegará. De hecho, en el capítulo 2 versículo 4 de Habacuc, vemos que Dios le dice a Habacuc que el justo vivirá por su fe. Y esa es la esperanza de esta visión. Esa es la esperanza de la visión que está teniendo Habacuc. Entonces, ¿cuál es esa promesa divina que Habacuc debe escribir? Que Dios hará caer al ejército de Babilonia. Ok, porque eso era algo inminente, algo que realmente iba a pasar.
que iba a pasar. Entonces, Dios dice que la violencia y opresión de las naciones, eso lo que crea es un ciclo. Y ese ciclo es un ciclo interminable de venganza. Y que Dios usará ese ciclo prácticamente para traer el auge y la caída de las naciones. Dios le hace saber al profeta Habacuc que independientemente de que él iba a usar a una nación tan despiadada como la de Babilonia, eso no significa que él iba o que él respaldara lo que estas naciones hacían. Él hace responsable a todas las naciones delante de su justicia. Así que Babilonia iba a caer junto con cualquier otra nación que actuara como ellos. Entonces, con todo ese diálogo entre Habacuc y Dios en los capítulos 1 y 2, se llega al capítulo número 3 y el capítulo número 3 más que todo es como una oración del profeta Habacuc que comienza con Habacuc rogándole a Dios que actúe en el presente tal cual como lo ha hecho en el pasado y que hiciera caer a estas naciones corruptas. Entonces, a lo largo del capítulo número 3 vamos viendo cómo Habacuc va argumentando varias cosas. Entre esas cosas que argumenta y que me llamó la atención fue que este, eh, Habacuc luego continúa describiendo, ¿verdad? Esta futura derrota del mal como un futuro éxodo. Porque ahí en el capítulo 3 hace una mirada retrospectiva a lo que es la salida del pueblo de Israel de Egipto y cómo Dios liberó al pueblo de Israel por medio de la mano de Moisés. Cuando Dios permitió que el mar rojo se abriera y que su pueblo pasara y que venía Faraón con sus carros, con su ejército detrás del pueblo de Israel. Bueno, ya conocemos la historia y ellos perecieron, ¿verdad? Por el agua que los acobijó prácticamente. Entonces, Faraón, al igual que Babilonia, se ha convertido en un arquetipo, o sea, en un modelo de lo que son las naciones humanas violentas. Así que esta oración o este poema que vemos en Habacuc, capítulo número 3, es prácticamente como la historia del éxodo pasado. Vemos cómo se ha convertido en una imagen del éxodo del futuro que Dios iba a producir. Entonces, veamos unos puntos. Él derrotará la maldad una vez más. O sea, aquí estamos viendo la esperanza que Dios le ha dado al profeta Habacuc en medio de la agonía. Hará caer a los faraones y a las babilonias de este mundo. Él traerá justicia a todos los pueblos y rescatará a los oprimidos e inocentes. Entonces, aquí vemos la esperanza que hace que Habacuc termine el libro con esta esperanza, con estos bonitos versículos. Vamos a leer nuevamente. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. O sea, empezamos leyendo este libro de Habacuc, con Habacuc presentando quejas delante de Dios, pero vemos cómo Dios argumenta lo que iba a pasar y hace entrar en razón al profeta. Y el profeta viene y termina su libro creyendo en la suficiencia de Dios. Que aunque viniese un ejército enemigo y destruyera todos sus cultivos, sus animales, con todo, él se iba a gozar en el Dios de su salvación. Entonces, qué bonito cómo el profeta pues
con la dirección de Dios, termina entendiendo los propósitos divinos que Dios tiene. Y eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces, que no entendemos lo que Dios está haciendo. Y tenemos que adoptar esa actitud que tuvo Habacuc, aunque la higuera no florezca. Entonces, aunque yo esté enfermo, aunque tenga problemas, hermano, si bien es cierto, Dios mediante a nosotros, por lo menos no tenemos amenazas de que un ejército contrario nos va a venir a atacar ni nada de eso, ¿verdad? Pero veamos las situaciones, las circunstancias que normalmente llegan a nuestra vida. Y qué duro es para nosotros cuando perdemos a un ser querido, cuando perdemos a una madre, a un hijo, a nuestra pareja o a un familiar. Esas son situaciones difíciles. Qué triste cuando toca ir a un consultorio médico y el doctor viene y le da los resultados y le dice que usted tiene una enfermedad crónica. Qué difícil cuando usted tiene problemas económicos, que no tiene trabajo, mas sin embargo están presentes las deudas, que tiene que comprar sustento, alimento para su familia. Son situaciones que todos las hemos pasado o las estamos pasando o si no posiblemente las vamos a pasar. Pero nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios y vivir a través de una fe puesta en el Hijo de Dios. Y nosotros creer en la suficiencia que Dios produce en nosotros a través de la oración y del consejo que nos presenta en su bendita palabra. Entonces, aunque nosotros tengamos situaciones adversas en nuestra vida, aunque lleguen situaciones difíciles, nosotros tenemos que confiar en Dios. Como dijo el salmista en el Salmos 91, versículo 15, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Esa es la esperanza que nosotros tenemos como cristianos. Y el Salmos 34, capítulo 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor, le librará Jehová. Así que nosotros confiemos, descansemos en las promesas que el Señor nos ha dado. Confiemos y no desmayemos. Así que, amado hermano, amigo, familia que se ha tomado el costo para escuchar esta corta meditación, este corto mensaje, eh, yo le pido que sigamos anuentes en los caminos del Señor, que nos dediquemos a estar orando en todo tiempo, orar sin cesar, dice la palabra, que no descuidemos el estudio de la palabra, así como nosotros nos alimentamos 3 veces, desayuno, almuerzo y cena, porque el cuerpo lo necesita, así también la parte espiritual, necesitamos fortalecer nuestro espíritu con la palabra de Dios. Y pues que este mensaje sea de bendición, de edificación para su vida. Y si así lo es, hermano, lo invito para que pueda compartirlo, ya sea en Facebook o sea en YouTube. Así que de mi parte es todo. Dios me lo bendiga. Saludos.